Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. ¿Cómo se vivió en estos días, María Fernanda? Gracias y bienvenida. Así es, estimada Mónica, muchísimas gracias. Verónica. Un saludo. Perdón, Verónica. Muchas gracias por esta invitación. Saludos a toda la audiencia de Radio Sucesos. Gracias por este espacio de comunicación, por la invitación de esta mañana. Pues sí, de todo lo que hemos vivido en estos días, de episodios que decimos quedarán grabados en la historia de nuestro país, desarrollados en un ámbito de odio, de difusión del temor, de amenazas, de las lágrimas de mucha gente, de aquellas muertes y víctimas que no se contaron dentro de esta batalla, como fueron aquellas personas que no pudieron llegar a los hospitales para una diálisis, que no pudieron llegar a tener su quimioterapia cuando están con cáncer, que no pudieron llegar porque estaban dentro de una ambulancia que no pudo pasar, que no pudieron acudir a muchos tratamientos médicos porque no se los dejaba pasar. Y no solamente eso, sino también el cerrar de muchos comerciantes que tuvieron que cerrar sus locales, sus restaurantes, sus negocios que muchos de ellos estaban apenas empezando. ¿Qué decir y cómo poder llamar que el Ecuador ganó cuando vemos que hay muchos empleos que se perdieron? Otros ya no se podrán crear. Ya veníamos acarreando esto de una pandemia que golpeó no solamente al Ecuador, sino al mundo, y que este rato ya dentro del sector empresarial, productivo, comercial, pues vemos que ya esos planes de crear más empleo, pues hoy ya no se ven o se ven limitados o simplemente ya se ha coartado el derecho al trabajo, especialmente para muchos jóvenes que veían en este segundo semestre algo de esperanza para poder conseguir un empleo o un emprendimiento o montar un negocio. Y más difícil, querida Verónica, el ver cómo se pisotearon los derechos del pueblo, los derechos a la libertad, que siempre decimos es uno de los derechos más sublimes que tiene todo ser vivo, porque usted enciérrele a un ser vivo, enciérrele durante muchos días a un perrito, a un animal, y va a ver cómo se pone, cómo se siente. Eso no hay derecho. Entonces, ese mal sentido de espíritu, de cuerpo, de un sector de la población que vimos que a la final quedó, estuvimos todos a merced de y sin saber exactamente lo que hay detrás. Entonces sí, este momento es un tiempo de reflexión, de reconciliación, pero querida Verónica, también de reconciliarse con uno mismo, de quitar a un lado esos resentimientos y de aterrizar en este terreno llamado Ecuador y ver qué mismo está pasando, qué hay detrás de estas movilizaciones, quiénes son quienes mueven esos hilos de estas batallas en las cuales se ha arrasado con muchísima gente inocente que decidimos en algún momento no ser parte de esta batalla, porque consideramos que el raciocinio tiene que imperar sobre la violencia, y la violencia es la que imperó en esta batalla. Entonces, mal llamado, el Ecuador ganó. Grave error de comunicación cuando el ministro de Gobierno ayer dijo el que ha ganado es el Ecuador. El Ecuador ha perdido en todos los sentidos, no solamente en el campo económico. Estamos hablando de más de 900 millones de dólares, que eso ya es irrecuperable, que eso ya no se lo podrá reactivar. Así trabajemos todo el mundo 10, 15 horas al día, es bien difícil hacerlo. Entonces, ojalá la gente llegue a tener conciencia de que nadie nos puede decir, vea, le vamos a... es como si alguien viniera y nos dirían, vea, le vamos a mejorar su casa, pero ¿qué le parece si dentro de la sala le ponemos una bomba? El rato que estalle va a ver lo mejor que queda su casa va a quedar más bonita. Eso es lo que hicieron con el Ecuador, y de esto ya no hay recuperación. Habrán ganado quienes inflaron el ego, quienes ahora se dicen ser los protagonistas, pero la historia les pasará la factura. Dios y la vida les pasará la factura. Y ojalá la vida y Dios no nos pase la factura a quienes fuimos inocentes en esta batalla que luego descubrimos no era la nuestra. Qué complejo, María Fernanda. Y bueno, el asunto es que ahora al país le tocará reactivarse 900 millones de dólares de pérdidas o más. Por ejemplo, todo el petróleo que se dejó de producir con pérdidas que bordean los 61 millones solamente en eso. Las exportaciones que no llegaron a su destino, se veía cómo se botaba, por ejemplo, las flores, se vandalizaba camiones. Escenas bastante dolorosas, bastante violentas de un país que decimos, ¿y qué pasó? Porque los ecuatorianos éramos ciudadanos de paz. ¿En qué momento nos volvimos violentos? ¿En qué momento se polarizó todo? ¿Qué pasó? Pero
son temas que duelen, y estos 18 días que finalmente llegaron con esta luz, con esa firma de paz, con muchas lecciones también aprendidas y por aprender, María Fernanda, pero ¿qué nos queda ahora? ¿Cuál será el siguiente paso? Claro, es muy importante también aterrizar, como decíamos, ver la realidad. Si estuvimos en una batalla, si estuvimos en una guerra, no podemos taparnos el sol, no podemos tapar el sol con un dedo. Las redes de hoy nos muestran la realidad que se vive en las calles, la realidad que se vivió en ese campo de batalla del cual todos fuimos parte también. ¿Cómo es posible que se hayan armado corredores humanitarios, salvoconductos, zonas de paz, tal cual están presentes? Si uno lee el manual de una guerra, están presentes en las estrategias y en las tácticas de estas. ¿Quién nos enseñó todo eso a los ecuatorianos? Entonces también hay que ponerse a pensar cuáles son los siguientes pasos, qué es lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, pero sí tenemos que hacer un análisis profundo de lo que hemos vivido y de lo que seguiremos viviendo si los poderes del Estado no toman decisiones en las verdaderas necesidades de quienes somos los ciudadanos, parte del pueblo, que ajeno a lo que realmente pasa, pedimos a gritos el que se abran las vías para poder respirar en nuestro país, y también el que se arme una estrategia para que los ecuatorianos nunca más nos volvamos a sentir en ese estado de indefensión. Nosotros veíamos en las redes, si a un convoy le arman una emboscada, ¿qué podría pasar con el común de los cristianos a merced de la delincuencia o de la violencia que se fue desatando por esos arengas, como se dicen en las guerras, por esos pedidos de los líderes, que de líderes hay buenos y hay líderes negativos? Hitler fue un mal líder, por ejemplo, pero de esos líderes que incitaban a la guerra, el querer envenenar a la gente a través del agua de una ciudad, el haber ido hacia las antenas para dejar a la población incomunicada, bueno, tantas cosas que se dieron que ya no cabe repetirlas, porque basta abrir las redes y ver las imágenes que están a merced, todo el mundo lo puede ver, y darnos cuenta de que sí estuvimos en algún momento en un estado de indefensión y que el gobierno tiene la responsabilidad de proteger y de cuidarnos a todos. Entonces sí viene un momento de reconciliación, pero comenzando por uno mismo, decíamos, para sacar del corazón ese resentimiento que a una inmensa mayoría de la gente, a una inmensa de la población le queda adentro y que no nos permite razonar en lo que podría haber detrás. ¿Qué fue lo que ocasionó esta batalla? ¿Y de quiénes mismos son los que decíamos los que están moviendo los hilos de esta batalla? ¿No seremos acaso todos marionetas de un escenario que no lo creamos nosotros? Es momento también de reconciliarnos con la realidad, aterrizar y saber que hoy por hoy el Ecuador sí tiene este rato grupos subversivos dentro de las comunidades, dentro de los barrios, y eso se puede convertir en una bomba de tiempo. Al gobierno le tocará prepararse de mejor manera y con estrategias para nuevamente insistir, no dejar desprotegida a la población como nos sentimos en algunos momentos. Eso de cerrar las vías, estimada Verónica, yo decía, es como cerrar las venas de un paciente enfermo para que deje de pasar la sangre y así acelerar la agonía a través de una tortura, a través de acelerar esa muerte. Entonces, todo lo que se ha perdido es irrecuperable. Eso sí, el espíritu de los ecuatorianos siempre ha sido resiliente. Hemos sabido salir de la adversidad, de una batalla como la que se vivió. No hay ganadores, salvo aquellos, insisto, líderes que se les habrá inflado el ego y pensarán que fueron los autores de un nuevo Ecuador que va a resurgir desde las cenizas, pero quienes provocaron esas cenizas no merecen ser llamados héroes. No ha habido héroes, no ha habido patriotas, no ha habido líderes, buenos líderes no ha habido, y nadie puede jactarse de haber conquistado victorias en esta batalla en la cual todos los ecuatorianos perdimos. Es muy doloroso, es muy complejo. Tenemos un comentario de un amigo oyente, del doctor López. Dice, buenos días, no es ni posible ni saludable el perdón y el olvido en este momento. No debemos quedarnos tranquilos con esta paz tan costosa conseguida por este gobierno pusilánime. Esto no ha terminado. Y bueno, algunos comentarios que tenemos, gracias a nuestros amigos oyentes por hacerlos, por expresarlos. Me imagino que hay muchos sentimientos que nos provoca estos 18 días que se vivieron, donde quedan muchas heridas sociales que sin duda tendremos que recuperarlas, recuperarnos nosotros, volver a ese Ecuador de paz que algún día fuimos, que quizás ahora estamos un poco lejos, pero que no será imposible volver, María Fernanda.
Sí, no es difícil volver cuando hablamos de paz, no será difícil volver cuando hay reales diálogos con acuerdos que a la final existen ganar, gana todo el mundo, gana la población, pero no a costa de lo que hemos vivido en esta ocasión. Entonces sí cabe hacer un llamado también a la sociedad civil, a la población, para que realmente dimensione el daño que todavía posiblemente para muchos no está a la mano, no es visible, pero que se comenzará a sentir luego de esta crisis, de 3 crisis, octubre 19, pandemia, y esta crisis que le estamos viviendo. Y cuando comparamos, ¿qué pasa? Pasó cuando tuvimos un octubre 19 y a junio 2022. ¿Acaso se han mejorado la situación, la forma de vivir de cierto grupo de la población, de los indígenas? ¿Acaso hoy tenemos más hospitales dentro del campo, más escuelas dentro de los barrios de las zonas rurales? ¿Acaso se ha acabado la desnutrición infantil? ¿Acaso se ha acabado el analfabetismo, sino todo lo contrario? ¿Cuáles fueron las ganancias de ese octubre 19? Todos como población deberíamos preguntarnos. Hoy vuelve a pasar junio 2022 y volverá a pasar muy posiblemente de aquí, ojalá y que no vuelva a pasar, eso es lo ideal. Así es. Pero también habrá que preguntarse si la violencia ha traído algún resultado. Quizás en 1882, no sé, siglos atrás algo se lograba porque no había el raciocinio, porque no había el poder de las redes sociales, que además dentro de las redes sociales también hay micromundos, hay troll centers que tratan de influenciar en la población y demás, pero quizás no será la forma de cambiar la estrategia, y ahí sí, ahora sí, buscar a través de la paz conquistas para esos pueblos que han estado abandonados, esas comunidades que han estado a merced de decisiones ajenas. Pues vale la pena también preguntarse cuál ha sido la conquista. Todo, querida Verónica, y la audiencia, todo, no sabemos por qué gira alrededor del combustible. Sí, los 10 puntos, ok, pero ya hubiéramos querido todito salir a la marcha con banderas a pedirle al gobierno que por Dios haga algo para eliminar la desnutrición infantil que provoca toda una cadena ya en la adolescencia, ya cuando somos adultos, porque la desnutrición infantil no queda solo en los niños, sino en el desarrollo incluso intelectual de la población. Entonces, ahí sí todos hubiéramos salido, todos hubiéramos estado gritándole al gobierno que haga algo, pero resulta que ahora todo es el combustible. Entonces ahí habría que preguntarse cuáles son las verdaderas razones de estas batallas que ahora ya aterrizando bien y viendo la realidad, no han sido nuestras. Bueno, y complejo cuando también hay esta hipótesis de un grupo político que quiere retomar el poder y que quiere generar caos, de ese caos pescar a río revuelto y volver para tener impunidad, para hacer de las suyas. Y eso también está latente también que lo que sucedió en 2019, lo que sucedió en estos 18 días se vuelva a repetir. Y eso es muy complejo, María Fernanda. Ahora como empresaria, ¿usted cómo afrontar esta situación después de estos días de pérdidas? Y con la amenaza latente de que si es que no se cumple los 9, 12 puntos, van a volver a las calles. ¿Cómo trabajar así? ¿Cómo seguir produciendo en esas condiciones? Claro, ahora, la pandemia nos dejó una lección y un aprendizaje interesante, muy importante para el sector productivo empresarial, que no se ha detenido. En medio de la adversidad, en medio de las paralizaciones, aprendimos a trabajar desde la casa, utilizando la tecnología. Y este sector que no ha sido visibilizado, que es el sector productivo del país, muchas veces detrás de una computadora ha hecho rodar la rueda de la economía para que el Ecuador no se paralice del todo. Eso lo aprendimos en la pandemia cuando estuvimos totalmente encerrados en aquellos primeros meses. Eso ya nos dejó una experiencia, por eso dicen la experiencia crea ciencia y nos da sabiduría de cómo hacer para que el país no se paralice del todo. Y si alguien pretendió paralizarnos del todo, si ese fue el objetivo, no lo logró. No lo logró, porque ya tuvimos una crisis como la pandemia que nos enseñó a trabajar también a través de otros medios. Seguir adelante, porque si ya salimos de esa batalla que fue por la naturaleza, como querramos llamarlos, como fue de la pandemia, esto no nos va a detener tampoco. Sí tendremos que dar todos los ecuatorianos de esa milla extra, ese esfuerzo adicional, ponerle valor agregado a lo que hagamos, para que desde ahora en adelante todo lo que resulte de nuestra gestión no solamente sea bueno, sino que sea excepcional. Este rato el país necesita de gente excepcional que le dé todo de sí, que dé esa milla adicional,
que dé que le ponga toda la pasión para sacar adelante al país. Y las empresas inmediatamente, una vez se abrieron las vías, y ya fueron golpeadas, se acabaron exportaciones y demás, todo, pues de este rato están armando también sus estrategias. Dentro de las empresas hay estrategas, y cuando hablamos de empresas, la gente a veces piensa, a las grandes empresas, empresarios de la tienda del barrio que este rato está viendo cómo recuperarse, la panadería de la esquina, la señora que vende por catálogo, que montó su negocio propio en su casa. Todos estamos este rato encausados en ver cómo hacer para que las pérdidas no sean tantas, quizás no recuperar lo perdido, pero sí dar ese paso adicional para también prepararse, ¿no? En ese sentido, dentro de las empresas que pasan un plan de contingencia, por ejemplo, si esto vuelve a ocurrir. Entonces, de este rato se están armando todas las estrategias a nivel del sector productivo para echar a andar a mayor velocidad todo lo que se ha detenido en estos 18 días. 18 días es demasiado para un país, es demasiado para un negocio. Hay negocios que ya no se van a abrir, ya nos han dicho, ya no. Se pondrán algún negocio de comida, alguna cosa, pero ya no se volverán a abrir más. Y las empresas, de lo que hemos podido conversar, están viendo la forma de obtener créditos para poder pagar salarios. Hoy, por el riesgo del país, el interés sube, entonces se vuelve mucho más difícil también para las empresas obtener esos créditos. Hay salarios que no se podrán pagar ya en estos meses. Qué complejo, pero el país es resiliente, los ecuatorianos tenemos esa capacidad, ¿no? De con cada caída levantarnos más fuerte. Ojalá esto sea así, un hecho lamentable, muy oscuro para nuestro país, pero sin duda siempre hay esa luz, María Fernanda. Gracias por ese lúcido análisis y bueno, por comentarnos cómo lo vivió usted estos 18 días como empresaria, como mujer. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y muchísimas gracias, Verónica. Y bueno, ya que estamos ahora en un ámbito de paz, nos toca dar esa milla extra a todos, desde cualquier trinchera en la cual sigamos luchando para sacar adelante a nuestro país. El espíritu del Ecuador